Entre los grupos, ese 80% de indígena, se ha dicho que entre esos 80, digo, el del 100% de indígena, en el campo debe vivir unos 30%, y en la ciudad el 70%. ¿No? Que cualquiera no puede confundirse, digamos, ¿no? Allí en Bolivia, yo creo que no sé aquí ustedes cómo habrán visto, pero ha habido algo ha pasado, pero ha habido fuerte, yo diría como producto de esa discriminación real, así en la ciudad, ¿no? Los hijos nacidos ahí empezaron jóvenes, de 30 años para abajo, ¿no? Son los que empezaron a reivindicarse como indígenas, ¿no? Algunos muy folclorizados, ¿no? Que no tienen ni nada de contenido indígena, evidentemente, ya no hablan idioma nativo, ni visten mucho peor, ni escuchan música nativa, más bien son raperos, rockeros, la fusión de rock, es increíble, digamos, el movimiento, ¿no? De esa clase, pero en términos de autodefinición, autoidentificación, empezaron a fortalecer esta pertenencia a su memoria larga, a su tronco histórico más antiguo, ¿no? Este es un elemento, ¿no? Es por primera vez la gente de la ciudad se empezó a considerarse como indígena. Esta es una de las particularidades, ¿no? Y no solamente dice porque soy indígena, empezaron a revitalizar todas las prácticas, ¿no? Prácticas incluso de manejo de poder, prácticas económicas, prácticas culturales, ¿no? Y fundamentalmente empezaron a llegar a un nivel propositivo totalmente distinto a la democracia representativa. Entonces gesta hoy increíblemente una propuesta, cuando yo digo en mis libros, una propuesta universal incluso, no solamente los chavos, ¿no? Ha surgido una élite intelectual indígena muy importante que empezó a reivindicar la historia, sus sistemas institucionales, todo y eso, y que jaló a la política, ¿no? Esto es un tronco, ¿no? Y se juntó con otro tronco, yo diría más de memoria corta, ¿no? Más en temas, digamos, de reivindicación, por ejemplo, antiimperialista, ¿no? Contra Estados Unidos, contra privatización de los recursos, contra todo lo que es, contra todo lo que ha sido el neoliberalismo, ¿no? Evidentemente ahí se junta una especie de lucha de la izquierda, porque allí la izquierda desapareció totalmente antes de Evo Morales, la izquierda como tal, la izquierda tradicional que conocen, marxista, leninista, trotskista, ¿no? Stalinista, todo ese tipo de esos diversos de izquierda, después de caer del muro de Berlín, se desapareció totalmente y empezó a resurgir políticamente todos los lineamientos, los indigenistas, ¿no? Donde reivindican la sociedad indígena, todas sus institucionalidades. Eso es otra de las características muy particulares. Cuando era ministro de Educación, por ejemplo, en Bolivia, ahí es como la gente está clasificada como agua, aceite, que no se pueden mezclar. Normal rural, normal urbano, como para dos mundos, ¿no? Ahora han puesto bilingüe, monolingüe, para las ciudades, ¿no? Como que el profesor no estaría apto para enseñar, ¿no? Entonces ahí hemos roto, y todavía falta, ahí resiste el maestro urbano, por ejemplo, ¿no? Que se resiste a aprender idioma nativo, porque una de las cosas para ser maestro único que puede enseñar en cualquier lugar, obligatoriamente tienes que aprender un idioma nativo. Ahí empieza la resistencia, por ejemplo. ¿Para qué me va a servir ese idioma? Más bien deberían estar aprendiendo inglés para, ¿no?, embarcarnos en la modernidad. Nosotros hemos dicho, también pueden embarcarse a la modernidad. Hay que aprender el idioma inglés o cualquier idioma extranjero que nos permita, digamos, acceder a los últimos avances en la ciencia, ¿no? Que hemos llamado ya no educación intercultural, ¿no? Sino hemos dicho que la educación es intracultural, intercultural y universal, tres cosas. Por primera vez se ha introducido lo intra, ¿no? Es como decir, partir de la realidad más local, ¿no? El niño que aprenda su contexto primero, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y después que conozca las otras culturas. En Bolivia tenemos 36 culturas, que vaya conociendo, es intercultural, que aprenda otras cosas más. Y además, el tercer elemento, que también aprenda a
Claro, lo intra es muy importante porque nadie habló de intra, siempre de intercultural, ¿no? Pero lo intercultural se ha concebido en términos de reciprocidad, ¿no? Es como decir, ¿no? Si yo he aprendido como indígena la cultura moderna, idioma castellano, que es ajena a mí, pero ya he aprendido, por reciprocidad habrá el hablante, digamos, castellano, que también aprenda el idioma nativo, ¿no? Por reciprocidad, y aprenda también mis lógicas, mis costumbres. A eso llamamos interculturalidad, verdadera interculturalidad en realidad, porque lo que se ha hecho trabajando en la interculturalidad ha sido solamente condenado a la población indígena. Y eso no servía de nada, ¿no? Porque aprendes tu idioma nativo, llegas a la ciudad, igual estás en desventaja, digamos, ¿no? Mientras aprendes, digamos, la gente de la ciudad está aprendiendo un idioma nativo, el que llega del campo tiene mayor facilidad de comunicación, puede enamorar incluso en cualquier idioma, ¿no? Porque van a entenderse, ¿ya? Entonces hay cierta igualdad de oportunidades, ¿no? Mientras la educación intercultural bilingüe solamente enseñaba a la gente indígena y nada que ver la gente, ¿no? No te servía de nada, ¿no? Aunque sea en tu constitución puedes decir todos somos iguales, pero en el mercado, en el banco, entonces, por ejemplo, no somos iguales. Por ejemplo, un avance de decir que somos iguales es que el blanco que aprenda el idioma nativo, ahí nos hemos aproximado ya. Segundo, si para decir iguales, que tienen que empezar no solamente a reconocer, sino practicar todas las instituciones de los indígenas, ¿no? Practicar. Por eso aquí digo la democracia comunitaria, que es práctica de los indígenas, pero ahora que ya está en la Constitución, que a través de ese mecanismo se han elegido los representantes, un ministro, un diputado, un alcalde, un subprefecto, concejal, etcétera, que se ha elegido. Ahí ya no hay, idealmente, digamos, desaparece el racismo porque estás considerando como igualdad de jerarquía, esas cosas. Por ahí pasa, digamos, la solución del racismo, ¿no? No es cuestión de conciencia, sino es cuestión de cambios, un aspecto, ¿no? En segundo lugar, el tema de mujer es más difícil que el tema de racismo, así sinceramente yo te digo, es más difícil, ¿no? Ese tema sí que es más cruda, ¿no? En las poblaciones indígenas igual hay machismo institucionalizado, ¿no? Y no es fácil de tratar, ¿no? En la Constitución nuestra ahora aprobada dice que las mujeres, ¿no?, tienen que ocupar el 50%, ¿no?, de cualquier cargo público y todo. Es un avance, ¿no? Pero no es, digamos, la solución del problema, ¿no? No es la solución del problema. Yo alguna vez había dicho es la solución más filantrópico hacia la mujer, digamos, ¿no? ¿No? Por caridad, digamos, como que por caridad tienes que igualarlo, digamos, ¿no? Pero no estás reconociendo su capacidad, su habilidad, porque eso viene ya desde una estructura familiar. Por eso es muy, muy complicado el tema de mujeres, es más estructural, no es fácil. La Aymara resistencia, ¿no? Pues, Chahuavi. ¿Cómo? Chahuavi. Chahuavi. Chahuaña, los Cataña, hay varias formas de expresión, ¿no? Pero yo creo que más bien, digamos, la recuperación de los recursos naturales y que ese recurso natural beneficie a la población es el único que realmente une a todos, ¿no? Indígenas, no indígenas, eso sí une a todos. Eso es lo que creo que en Bolivia hemos aprovechado en un momento cuando todos los recursos estaban siendo privatizados, ¿no? Y que la mayor parte de la ganancia se iba a llevar las transnacionales. Es el momento que se levantó, empezó la población con los bloqueos, con las protestas, ¿no? Que en un momento ya el ejército ya no era suficiente para reprimir nada, ¿no? Cuando ya era una lucha nacional. Creo que es muy importante, ¿no? Unió la gente de la ciudad y gente del campo, gente indígena hasta gente progresista no indígena, unió para esa lucha por recuperación de recursos naturales. Y eso aquí, con seguridad, en muchos lugares, muchos países va a ser el recurso, el factor aglutinador de las luchas sociales.